Quería ofrecer un panorama general de lo que ocurre en México, que es básicamente también lo que ocurre en Mesoamérica, ¿no? Y en general, bueno, con la extracción de minas de minería de oro en el mundo. Adelante, vamos. Un poquito de datos, históricos. En África se registra la actividad minera desde hace 43.000 años, a través de restos de pigmentos hechos con hierro. En Asia se utilizan objetos de cobre desde hace 9.000 años. En Europa, 5.500 años atrás, empieza a utilizarse el bronce y hace 3.000 el hierro. Y en América los incas, los mayas y los aztecas utilizaban metales hace 5.000 años. Y ahora un poquito de datos actuales sobre el tema. Existen más o menos 12.000 minas activas en todo el mundo. En América Latina, bueno, América Latina es el primer productor de metales, 45% del cobre, 50% de la plata, 21% del zinc y 20% del oro mundial es extraído en nuestros territorios. Según el Metal Economic Group, somos el primer lugar de extracción de inversión minera, me refiero a América Latina. Y según la Inter-American Mining Society, las mineras van a invertir en los próximos 10-15 años más o menos 300.000 millones de dólares en nuestro territorio. Bueno, hay dos, digamos, grandes métodos de extracción. El método de extracción subterránea, que es el que básicamente todo el mundo conocemos y que está cada vez más en desuso, y el método de extracción a cielo abierto, que es un método más moderno, más actual, y que hay bastantes mitos en torno al proceso de extracción minero a cielo abierto. Si quieres vamos a la siguiente. Acá puse una imagen en relación al proceso de extracción de oro en la minería a cielo abierto. Básicamente, esta es una imagen de Yanacocha, que probablemente muchos ubiquen. Básicamente lo que sucede en la minería a cielo abierto es que los mineros o las mineras ubican la veta del mineral que quieren extraer. En lugar de ir al subsuelo, como antiguamente se hacía por el mineral con pico y pala, ahora lo que hacen es que colocan grandísimas cantidades de dinamita sobre el territorio, lo detonan y usando estos camiones que vemos en la parte baja de la imagen, unos camiones enormes, recogen entre 100 y 300 toneladas de la montaña detonada, del territorio detonado, la ponen en los lomos del camión y luego van a otra parte del complejo minero, lo extienden en unos patios que le llaman patios de lixiviación, y básicamente durante las 24 horas, los 365 días del año, los están regando con una mezcla de cianuro y agua. Imaginen que vemos campos y campos y campos de fútbol que todo el día son regados con esta mezcla de cianuro y agua. El efecto de esta mezcla es que desprende el mineral de la tierra. Cuando el mineral ha sido desprendido de la tierra, entonces llega otro camión más o menos igual, recoge el mineral y lo llevan a un laboratorio dependiendo de la mina. En el caso, por ejemplo, de México, hay minas que tienen su propio laboratorio ahí, en donde benefician el mineral y donde producen los lingotes de oro. Algunas minas en México, por ejemplo, tienen sus propias pistas de aterrizaje, porque inmediatamente que el oro ha sido producido, cuando tienen ya los lingotes, llegan aviones, por ejemplo, desde Canadá, cargan el oro y se los llevan a Canadá. No supimos nunca cuánto se extrajo, cuánto se produjo de oro, más que lo que la propia empresa quiere reportar. Es parte de la complejidad. Un poquito atrás. Uno de los mitos es que el cianuro se transmina hacia la tierra y contamina mantos acuíferos. Y cuando digo que es uno de los mitos, no es que no suceda, es que a las mineras les importa que no suceda. El cianuro es muy caro y no se fabrica en todo el mundo. Entonces las mineras intentan por todos los medios recuperar la mayor cantidad de cianuro que utilizan en su proceso. En la parte baja de estos patios de lixiviación hay unas geomembranas plásticas de grandísima calidad, pero que inevitablemente con el paso del tiempo y con las grandísimas cantidades de tierra
y de roca que son puestas encima, bueno, acaban reventándose. Ahí es donde hay filtraciones al subsuelo del cianuro. No es que la minera intente provoque, digamos, la filtración del cianuro. Intentan recuperarlo porque es costoso y sin embargo no siempre lo logran. Ahora sí. Bueno, a lo que vamos. ¿Para qué se extrae oro en el mundo? ¿Para qué se utiliza? Aquí hay unos datos interesantes. El 40% del oro total que se extrae se utiliza para inversiones. El 50% se utiliza en joyería y el 10% se utiliza en tecnología. Adelante. ¿En qué en la tecnología? Bueno, el oro sabemos que es un metal con unas cualidades importantes y se utiliza, por ejemplo, en la aeronáutica, sobre todo en la aeronáutica, en alguna tecnología, por ejemplo, para construir computadoras o celulares incluso, y para aparatos médicos de muy alta tecnología. Adelante. En cuanto a la minería, a la joyería, el uso del oro en la joyería, bueno, pues tenemos que su uso se remonta a miles de años atrás en la historia, y básicamente hay dos grandes compradores de oro en el mundo. Ya la compañía tendrá oportunidad de poder comentarnos al respecto, pero estamos hablando de China e India, ¿no? Estos dos países en su conjunto compran o consumen el 50% del total del oro que se utiliza para joyería en el mundo. Incluso, por ejemplo, compran mucho más que países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión cultural. Adelante. El oro en las inversiones. Bueno, parece que en los últimos años, a pesar de que la moneda circulante en todo el mundo ya no tiene su respaldo en el patrón oro, si ya no requerimos, o la economía ya no requiere que en los bancos centrales de cada país estén respaldadas la cantidad de dinero circulante que hay de una moneda en las bodegas. De cualquier manera, grandes empresas, algunos gobiernos siguen comprando, incluso personas siguen comprando oro, porque el precio del oro en el mercado continúa en ascenso y en esta lógica es una buena inversión. Adelante. Bueno, aquí hay una gráfica de la demanda global de oro. La primera gran franja es sobre joyería, la franja del medio, que permanece estática, es en torno a la tecnología, y la última franja, que como decía yo va en aumento, tiene que ver justamente con las inversiones. Adelante. Miren, esta es una buena gráfica porque explica claramente la cantidad de oro que hay circulando en el mundo. En toda la historia de la extracción de oro en el mundo se han logrado, si lo juntáramos todos los coronas que hay, todas las monedas que hay, todos los lingotes que hay, todos los anillos que hay, juntaríamos un cubo de 20, le pongo allí 20 metros por lado, y más o menos sería la dimensión comparada con el Arco del Triunfo que está en París, ¿no? Esto es toda la cantidad de oro que se ha extraído en el mundo. En realidad no es tanta como podríamos pensar, ¿no? El oro es un metal raro y por eso quizá caro. Bueno, este es un mapa de los países que producen oro. Podemos ver, por ejemplo, a Estados Unidos, podemos ver a Canadá, podemos ver a Perú, vemos a México en América, está África por acá, y luego otros países como China, Australia, Rusia. Miren, este es un mapa de México, de las concesiones mineras que existen en México, y con esto empiezo a cerrar, pero también a decir algo importante. En México el proceso de extracción minera inicia justamente con la concesión que el Estado mexicano, a través del gobierno, entrega a particulares. En estricto sentido, en México cualquier particular, sea una persona física o sea una empresa, puede tener acceso simplemente con solicitarlo formalmente a la Secretaría de Economía, puede tener acceso a ser propietario de una concesión minera. Este mapa
Es un mapa extraído del sistema de administración minera mexicano, y las partes azules que se ven en el mapa suponen la existencia de concesiones mineras. No tenemos cifras exactas porque estamos hablando de miles y miles y miles de concesiones, pero algunos datos arrojan que estamos hablando de que el 30% del territorio mexicano está concesionado para su explotación minera. Otros hablan del 20%, otros hablan del 13%, pero más o menos ese es el rango. Es decir, una grandísima cantidad del territorio mexicano ha sido entregado a concesiones mineras. Cuando hablamos de concesiones mineras, estamos diciendo que el gobierno entrega, no, y aquí viene parte de los conflictos que luego se generan por la extracción de minerales. Cuando el gobierno entrega una concesión minera, lo que está entregando es la posibilidad de explotar o aprovechar el subsuelo. Pero resulta que el suelo es de alguien. El suelo puede ser de propiedad de una familia, puede ser propiedad de un ejido, que es una figura muy mexicana de propiedad colectiva de la tierra. Un grupo generalmente de campesinos detenta la propiedad colectiva de la tierra. En los últimos 30 años, 20 años, hemos visto cómo las reformas que sucesivos gobiernos en el Estado mexicano han llevado a cabo, sobre todo en torno al artículo 27 mexicano, al artículo 27 constitucional, tienen por objeto ir debilitando la figura de la propiedad colectiva de la tierra en México. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una minera mexicana, que una minera nacional o extranjera negocie la entrada al subsuelo con pequeños propietarios a los que quizá fácilmente con una buena cantidad de dinero puede comprarle la tierra, a que se sienta a negociar con una asamblea de 50, 80, 120, 150 ejidatarios que no siempre están todos de acuerdo para la entrega del territorio, bien en venta, bien en renta. Para cerrar y dar más espacio a la discusión, yo quería leer, porque me parece que es emblemático de lo que está ocurriendo, quería leer una carta que un ejido, este año hubo un conflicto en un ejido, es el ejido de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Para que lo ubiquen, es un ejido muy cercano a donde ha ocurrido lo de Ayotzinapa. Estamos todos enterados de lo que ha ocurrido con Ayotzinapa, ¿no? Estos chicos que fueron desaparecidos en una complicidad entre las autoridades del Estado mexicano y el crimen organizado. Bueno, muy cerca de allí hay la segunda mina de oro más grande de América Latina, que es propiedad de la Goldcorp. Y es un caso emblemático justamente porque es una de las pocas minas, quizá la única en México, uno de los pocos ejidos que tiene un convenio más o menos razonable. No digo que se respete por parte de la empresa minera, pero es un convenio más o menos razonable en cuanto a las condiciones de aprovechamiento del territorio. Es un caso de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que no promueve el acuerdo entre mineras y propietarios de la tierra, pero es un caso al que llegamos tarde. Es un caso al que llegamos cuando ya el ejido había acordado algún tipo de arrendamiento de sus tierras con la minera. En ese sentido, más bien hemos ido acompañando y asesorando. Este año el ejido contactó a los dueños de la empresa para mejorar las condiciones de arrendamiento, porque tenían un contrato de hacía 3-4 años en donde ellos seguían ganando lo mismo, aunque la minera había aumentado el nivel de extracción de oro. Les parecía pues a los ejidatarios que era natural también entonces incrementar la renta que habían pactado originalmente por el territorio. Entonces es una carta, cuando inicia el conflicto, cuando inicia esta negociación, la empresa se niega a negociar. Entonces los ejidatarios, el pueblo, toman el complejo minero, lo cierran por más o menos 35 días y se dice, porque no tenemos cifras exactas, que la empresa dejó de ganar entre 30 y 35 millones de dólares diarios porque no funcionó la mina durante esos 35 días. Más o menos para que nos demos una idea de la cantidad de dinero que una mina de oro produce. Voy a leer tres párrafos. Entonces, esta es una carta que le manda
las autoridades ejidales al vicepresidente de operaciones de la Gold Corp en México, cuando ya no hubo posibilidad de negociar, digamos, con los funcionarios de más bajo nivel. Y en algún punto le dice, mire, también en su carta cita usted, le dice el ejido a la empresa, que su propuesta representa un incremento del 40% sobre la base de pago y un incremento del 11% con respecto al monto recibido en pesos el año 2013, el año pasado. Ya que insisten en manejar cifras a su propia conveniencia, entonces mostremos otros aspectos que su análisis no incluye. Esta es la parte interesante, hablando del precio del oro. El 40% al cual usted hace mención y que a la vista pareciera un incremento desmedido, aunque justo, para el ejido, de acuerdo a la visión de futuro de ustedes, no menciona que se basa en un dato elaborado sobre una base de renta fija de 2.5 onzas de oro, que a valor actual, hoy, para el ejido implicaría una caída de aproximadamente el 22%. Recuperar su nivel actual en precio significaría incrementar solamente 0.7 onzas para hacer un total de 3.21 onzas. Ustedes a este margen de recuperación de precio, que no de incremento, le agregan solo 0.29 onzas para alcanzar 3.5, que nos proponen y que según sus datos serían el tan voluptuoso 40% de su incremento. A nosotros nos sale que el incremento sería solamente del 8.3. A ello ustedes le agregan el 4% de incremento anual y así este convenio se firmaría por un periodo de 10 años. Este incremento anual significa algo así como 2.333 pesos anuales, más o menos unos $1.500, más o menos, anuales. A este valor nosotros le agregamos un componente que le denominamos tasa inflacionaria. Este año la tasa inflacionaria fue de 3.5, lo que significa que ustedes están ofreciendo un incremento de solamente el 0.5%, porque el otro 3.5 es absorbido para recuperar su valor perdido. Ya voy a terminar, El incremento real del 0.5% anual en pesos significa 299 pesos por hectárea, más o menos unos $200 por hectárea. Es decir, un incremento de 80 centavos diarios por 10 años. Díganos usted si conoce, fíjense, díganos usted si conoce algún casero en el mundo díganos usted si conoce algún casero en el mundo que le vaya a rentar su casa al mismo precio que el año pasado, porque los precios cayeron y por ello sería económicamente prudente le siga pagando lo mismo o subirle una cifra inflada en porcentaje con valores no ponderados para que a la vista sea atractiva. Si ese casero existe, nosotros no somos uno de ellos. Y termino. A nosotros nos gustaría que hicieran, dice el ejido a la empresa, que hicieran sumas, restas y multiplicaciones con otros elementos de valor. Por ejemplo, en el 2009 ustedes extrajeron 240,000 onzas y a partir del siguiente año, 2010, y hasta el 2013, incrementaron su producción anual en aproximadamente 100,000 onzas más por año. 100,000 onzas más. Es decir, ustedes extraen 330,000 onzas anuales. 330,000 onzas anuales. El cual, según sus propios datos, sostendrán a ese mismo nivel de extracción hasta el año 2030. Esto significa que en solamente 5 años hicieron un total de más de 1,5 millones de onzas de oro, dando un acumulado de 135% de incremento. Y sin embargo, durante ese mismo periodo nuestro ejido recibió una renta fija de 2.5 onzas, pero no recibimos nada de ese descomunal incremento de extracción. Aprovechamos para decirle que no nos quejamos de ello, pues fue un acuerdo que pactamos, firmamos y cumplimos, y tampoco estamos pidiendo retroactivo por ello. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que sigue prevaleciendo una gran asimetría en la forma de hacer negocios entre ustedes, nosotros y el mercado. Yo creo que este caso ejemplifica muy bien la manera en cómo las mineras al final del día entran a los territorios con engaño para ir a buscar el oro, pactan una cierta cantidad y luego es muy complicado, ya que entraron al territorio y están extrayendo, aunque aumenten su nivel de extracción, el beneficio económico que producen
más allá de los daños ambientales que hay que tenerlos en consideración siempre, daños socioambientales, intenten reajustar, digamos, los acuerdos originales. Bueno, ahora sí, terminamos.